you're a leader, you need to hear this. Great leadership isn't about having followers, it's about making more leaders. The real measure of leadership isn't about power or position. It's about impact and influence. The best leaders uplift, mentor, and empower others to reach their full potential. Leadership isn't about control, it's about creating a culture where people feel valued, inspired, and ready to grow. Remember this, if you treat your employees like they make a difference, they will. Join us in transforming leadership into a movement. Watch this video and see the incredible difference it makes when leadership is about building leaders, not followers. What's the best leadership advice you've ever received? Drop it in the comments. Welcome to Building Resilience, the podcast where faith and leadership intersect to explore the true meaning of resilience. My name is Jose Pereira, and I am thrilled to launch this journey with you. Welcome to Building Resilience. I'm Jose Pereira, your host. This is the place where true leaders are forged, where stories of adversity turn into lessons of strength, and where faith, courage, and resilience come alive. Each week we bring you voices that inspire, challenge, and equip you to lead with an unbreakable spirit. This is more than a podcast. It's a movement, and it begins right now. Buenos días, bienvenidos a mi programa Building Resilience. Este programa normalmente lo hacemos en inglés, pero estamos empezando a hacer una serie en español y aquí tengo una invitada muy especial que ella quiso hacerlo en español. Yo hice el podcast con ella recientemente en inglés, pero ella va a ser mi entrevistada ahora aquí en español. Este podcast nosotros es un espacio que yo utilizo para aquellas voces que inspiran a otros que han pasado por cosas en sus vidas, pero que están ahorita demostrando de que cómo tú, a través de la adversidad, tú puedes realmente ser exitoso en lo que tú hagas en tu vida. Y aquí hoy día me está acompañando Janice Burt. Janice, tratando de darle una introducción a Janice, ella es intérprete certificada de español. Es una oradora de TEDx, hizo su propio TEDx, es actriz, es locutora, es instructora de yoga y es también autora y es madre de 2 niños. Y su vida es un viaje de enfrentar. Ella lo menciona, de hecho tiene un podcast que se llama así, un miedo cada año. A fear per year. Vamos a preguntarle por qué ese nombre y a qué viene ese nombre y qué la llevó a hacer ese podcast. Vamos a hablar un poco de eso y de hablar con autenticidad y usar el poder de las palabras para inspirar a otros. Bueno, bienvenido, Janice, por estar en el podcast. Los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias por invitarme y nada más quiero decir que cuando te conocí y escuché tu historia, me quedé así con los ojos abiertísimos y dije, no, tengo que conocer más a este señor tan valiente, con tan buen espíritu y modo de pensar. Y entonces me dio tanta felicidad de que dijeras que sí, te podía entrevistar. Así que el placer y el gusto y el honor son todos míos de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, tú eres polifacética porque entre todos los credenciales, además de ser intérprete, viviste en México, vamos a empezar por ahí, pero has hecho tu TEDx, es decir, eres speaker, eres oradora, eres actriz, tienes el podcast, eres multifacética. Vamos a empezar con tus inicios, ¿no? Porque entiendo de que tus orígenes empezaste en tu infancia viviendo en México. Háblame un poquito de eso. Pues mira, a los 8 años mis papás dijeron, qué buena idea, vamos a ir a la Ciudad de México, vamos a ser misioneros allá y tenemos 2 hijos chiquitos. Bueno, yo tenía 8, mi hermano 11 y ahí fuimos, ¿no? En familia a una tierra desconocida y un idioma que no hablábamos y todo el rollo. Entonces, yo creo que en ese momento yo lo vi muy como una aventura, porque a los 8 años, con que tengas a tus papás y tu hermano ahí, como que yo feliz de la vida, ¿no? Todo nuevo, una aventura. Mi hermano como que no
no le cayó tan bien porque tenía sus amigos y los tenía que dejar y todo eso. ¿Qué edad tenía tu hermano en ese momento? Sí, y mi hermano también fue, o sea, todos mis No, pero ¿qué edad papás, tenía tu hermano? ¿Qué edad tenía él en ese momento? 11 años. 11 años. Ah, era mayor que tú, claro. Sí, Estaba, sí. claro. Entonces, para él más pesado, ¿no? De que tienes Sí. que dejar los amigos y como que lo sientes más. Pero me encantó. O sea, los 5 años que viví en la Ciudad de México, yo digo siempre que soy como parte de mi corazón es chilango o chilanga, ¿no? Porque lo siento muy como en el alma. Am, lo aprendí, no sabía español para nada cuando nos fuimos y nos pusieron en una escuela y ahí lo aprendimos. O sea, aprendes o no sabes qué está pasando, lo que te están diciendo. Pero me acuerdo después de como 6 meses que empecé a pensar en español, ya sabía cómo comunicarme con los demás y así como que ya me sentí muy aparte de la cultura, tenía unos amigos ahí que todavía tengo el día de hoy, íbamos y comíamos chilaquiles y a la casa y a jugar y todo. Entonces para mí fue una etapa muy especial en mi vida. Tú sabes que me estás haciendo recordar, porque fíjate que mi caso fue al revés que el tuyo. Yo me vengo para acá, para los Estados Unidos, con mi papá y mi mamá a los 5 años. Llegamos aquí a Tulsa y yo era el segundo, mi hermana mayor tenía 6 y la menor tenía 3 años. Y vivimos aquí 8 años. No, perdón, 5, sí, 7 años, 7 años, 7 años, porque yo me regresé a Venezuela a los 12. Y también no hablábamos español, porque prácticamente aprendimos fue con el inglés primero. Este, pero bueno, vamos a hablar un poquito de ti, porque yo cuando vi tu historia me acordé de mi hermana, porque mi hermana tiene una historia parecida a la tuya. Ahora, eso es lo que hace que tú después, ¿cómo llegas tú a ser intérprete? ¿Cómo te nace luego lo de ser intérprete? Pues lo interesante es que, sabes, a veces te dicen cuando eres un adulto y no sabes qué quieres hacer con tu vida, dicen, pues, ¿qué es lo que te causó felicidad en tu niñez? O sea, ¿qué hacías de niño, niña, que te hacías sentir feliz, que lo hacías muy bien? Ah, y me acuerdo que en la prepa, lo que es la high school, aquí en los Estados Unidos, tuve que hacer era como una tarea. Y dijeron, quiero que tomes una profesión y que escribas sobre esa profesión, lo que tienes que hacer para capacitarte, lo que sea. Y yo escogí ser intérprete. O sea, hasta, no sé, tenía 17 años, 16 años y lo investigué, hice mi tarea, escribí todo un rollo de eso, pero lo interesante es que no me convertí a ser intérprete hasta que me divorcié hace como 14 años y fue en ese entonces que mi vida, como lo conocí, pues desapareció. Y me quedé, porque antes era ama de casa, estaba con mis niños, no trabajé mucho fuera de casa. Y luego durante el divorcio dije, híjole, ahora sí tengo que trabajar, tengo que hacer algo para ganarme dinero. Y me acordé de lo que había hecho en la high school, en mi tarea. Y dije, ¿sabes qué? Pues sé cómo hablar español, me encanta. Obviamente tengo que practicar y capacitarme más, pero voy a ver esto de ser intérprete judicial y en eso me fui a San Francisco por como 1 año y medio a hacer como una capacitación que te enseñaban cómo ser intérprete, cómo hacerlo simultáneamente, consecutivamente. Porque de ser bilingüe es una cosa, de poder interpretar mientras otra persona está hablando y tú estás hablando al mismo tiempo, es como una habilidad que tienes que practicar. Entonces fue lo que Sí. hice. Tú sabes que te comentaba el caso de mi hermana, porque mi hermana tuvo un caso similar al tuyo.
Mi hermana menor, cuando nos vinimos para acá, a Estados Unidos, tenía 3 años. Cuando nos regresamos, ella tenía 10 y no hablaba español. Aprendió a hablar español allá y se quedó. Y ella más nunca regresó para acá, por cierto, para Estados Unidos. Se casó, vivió toda la vida de ama de casa y un buen día se divorcia. Y también no sabía qué hacer con su vida y termina siendo profesora de inglés y terminó teniendo una academia de inglés. O sea, fíjate, Wow. sí, o sea, la vida a veces te lleva esas cosas. Y ahorita que hablas de intérprete, y sobre todo legal, me hiciste recordar mucho porque cuando yo estaba activo en la industria petrolera, yo estuve en uno de mis tantos trabajos, yo estuve como testigo en un juicio internacional de la empresa. O sea, un arbitraje internacional en el CIADI y en el ICC, la Cámara Internacional de Comercio, aquí en Nueva York. Y yo me recuerdo que estaban las intérpretes y yo decía, wow, ¿cómo hacen esta señora? Porque tú estás hablando y ellas estaban en tiempo real traduciendo y transcribiendo y tú íbamos viendo todo en tiempo real. O sea, hay que tener una habilidad para hacer eso, realmente. O sea, que wow, te felicito porque yo las veía y yo las admiraba, porque yo estaba hablando y yo veía como las señoras iban traduciendo y todo era en tiempo real. O sea, Sí. todo va como en tiempo real y es un lenguaje técnico que ellas tienen que conocerlo. Esa es la otra, ¿no? Pues estábamos hablando de pozos petroleros y yo no sé qué, y entonces, o sea, ellas tenían que saber de eso y a mí siempre me quedó esa cuestión, o sea, que, wow, good for you. ¿Qué tiempo estuviste? O sea, ¿qué tiempo tú estás activo todavía como intérprete o ya no? Sí, 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 sí. sí, sí. Es más, tengo un juicio en Monterrey, California, la semana que viene, así que me Ok, voy para allá. ok, ok. ¿Y a qué tiempo le dedicas a la semana como intérprete? Pues depende, porque es algo que me pueden decir, mira, tenemos este juicio, esta declaración jurada, lo que sea, y si yo estoy disponible, digo que sí, si no, digo que no. Entonces yo realmente puedo, pues, trabajar lo más que quiera, lo poco, como O sea, sea, tú ¿no? organizas, Entonces, organizas tu tiempo. sí. Ok. Ahora, ok. Ahora ya tienes tu profesión como intérprete. Sin embargo, no te quedas ahí porque entre tus habilidades has sido actriz, has sido locutora, has hecho tu TEDx, y tienes tu podcast. Háblame un poquito de cada una de esas cosas, cómo llegas a todas estas cosas. O sea, cómo aparecen todas estas cosas en tu vida. Pues lo interesante fue eso, lo de un miedo cada año, Ajá. porque yo cuando me divorcié me di cuenta de que era muy insegura, no sabía cómo manejar la vida bien, muy codependiente. Y en eso dije, ¿sabes qué? No quiero quedarme aquí, en esta posición, en este lugar. Estaba sufriendo mucho emocionalmente. Y entonces decidí como supe que el miedo me estaba deteniendo, me estaba como que atando, así me sentí encarcelada. Entonces dije, pues para salirme de aquí, yo tengo la llave, yo tengo que abrir la puerta y la única forma que puedo hacer eso es hacer las cosas que me dan tanto miedo de hacer. Entonces empecé con estas pláticas que yo me moría así, me sentía tan de que no puedo, temblaba, temblaba. Es más, sigo temblando. De vez en cuando me sale, estoy muy nerviosa y como que mi cuerpo así reacciona, ¿no? Del miedo que siento adentro. Pero no importaba, yo dije, voy a practicar estas cosas, voy a ir a era como una capacitación para ser maestra de yoga. Entonces hice eso, empecé a enseñar yoga, hice lo de la interpretación. Eso de ser actriz, desde niña me ha gustado. Siempre pensé, oh, wow, qué padre sería, ¿no? Ir y soy muy dramática y yo, pero el miedo como que no me dejaba um, hacerlo. Y cuando
me comprometí y dije, esto es lo que voy a hacer. Fui y empecé a hacer los auditions, así temblando también, no sabía cómo hacerlos. Sí, pero tú vives en Sacramento, ¿correcto? Sí, Está cercano a Hollywood. Bueno, pero cinco horas. todo aquí en Sacramento lo hacen como a nivel más como, ¿no? Ok. No es tan de Hollywood. En San Francisco de vez en cuando tienen como que graban películas más profesionales, pero, o sea, no eran tan profesionales, pero era de que tú tenías que hacer la audición, te tenían que escoger, y luego ibas y grababas y yo pues aprendiendo hice unos videos como musicales, music videos, Okay. también de actriz. Entonces, nada más los empecé a hacer. ¿Qué papeles has hecho? Pues he hecho uno, es una canción que se llama Man of Sorrows. Y realmente es un video súper bonito. Es un director, Alejandro Guimoye, se llama el director. Y es realmente algo súper bonito, ganó unos premios, y sí, entonces tuve el honor de ser actriz en ese video, cositas así. Luego uno que se llama Stay Together for the Cats, o sea, de quedarte junto por lo de los gatos, ¿no? Y era como una canción chistosa, pero muy buena también, y el video salió muy, muy bonito, no sé, me gustó mucho. Así que cositas así, pero al final de cuentas me empezaron a pagar por ciertas cosas que hacía. Así que con todo lo que hago de que me pagan, fue algo que inicialmente lo hice solamente para vencer el miedo. Wow. Cool. Entonces, fíjate, ya estás actuando, ya estás haciendo clases de yoga, ya habías empezado a hablar, ¿habías hecho tu TED para ese momento o no? Eso lo hice como 5 o 6 años después de hacerme esta promesa de hacer una cosa cada año de que tenía miedo a hacer. Entonces, O sea, tú hiciste alguna lista primero de las cosas que tenías miedo y cada año fuiste dándole a una de ellas. no, No. fue uno por uno. O sea, hacía uno y luego decía, ok, porque para mí me daba tanto terror, tanto terror, ¿ves? Todavía me hago bolas. Me daba un terror cada cosa que dije, no quiero abrumarme, voy a hacer una cosa nada más, no voy a pensar en nada más, pero una cosa que es realmente algo medio grande, medio espantoso, y así. Y luego una vez que lo cumplía, me daba un tiempo para ya relajarme, no estar estresada, y luego, ok, el siguiente año a ver qué hago. Un año hice una competencia de fisioculturismo, Wow, sí. así se dice, Sí, bodybuilding. sí. Y eso yo creo que fue el miedo más grande por, pues por cómo me sentía de mi cuerpo, no me sentía muy segura, o sea, jamás en la vida me sentí muy bien en mi cuerpo. Y dije, ¿sabes qué? Esto es un miedo que tengo que hacerlo una vez. Voy a pararme ahí en bikini con mis músculos y lo voy a hacer. Y lo hice y jamás lo volveré a hacer. Pero... Tú sabes que me hiciste recordar, yo estuve en estos días me invitaron a un summit virtual de varios speakers. Y hay una muchacha que yo la conozco a ella porque hay un movimiento que no sé si lo has escuchado, se llama el C-Suite for Christ, que está en LinkedIn, que son empresarios cristianos, ¿no? Y yo estoy conectado con ellos. Y esta muchacha, ella es ese movimiento, y yo la conocí a ella el año pasado en Dallas, cuando yo estaba ella fue la keynote speaker en un evento.
Y cuando ella se paró, ella es muy bonita, por cierto, y ella cuando se paró a hablar, ella contó su historia y resulta ser que ella fue Miss Bikini. ¿Ah, sí? O sea, ella fue Miss Bikini USA, aquí en Estados Unidos, fue Miss Bikini. Wow. Ella hoy día hace un podcast con la hija que es igualita a ella, parecen morochas. Y ella en este evento estuvimos hablando y yo le recordé a ella, mira, yo me acuerdo cuando te conocí en Dallas, sí, es verdad que nos conocimos en Dallas. Y yo le dije, y me acuerdo que tú dijiste que tú jamás lo harías de nuevo. Y ella me dice, yo más nunca haría eso en mi vida. Pues dice que ella lo hizo estando de muchacha y ella quedó marcada con mis bikinis, mis bikinis, mis bikinis. Y ella dice que ella más nunca haría eso. Fue muy cómico. Wow. Sí, porque realmente me di cuenta en muchas de las cosas que hago que también uno se puede volver muy obsesivo con ciertas cosas. Entonces, para mí es algo que yo sé cuál es mi intención y por qué yo lo estoy haciendo para vencer los miedos, para crecer físicamente, mentalmente, espiritualmente, todo eso. Pero sí hay ciertas personas con estas cosas que se pueden volver muy obsesivos. Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Tú sabes que me hace recordar también, hay una película que se llama Bucket List, que era una persona que iba a morir y él hizo una lista de las cosas, no eran los miedos, sino las cosas que él quería hacer antes de morir. Iban como llevando las cosas que iban haciendo. Y te hago una pregunta, Yanis, ¿cuáles son los siguientes miedos que tienes en tu lista por vencer en los siguientes años? ¿Cuál está Ay, ay, en ay. la lista? Pues como dije, yo lo hago año por año, así que la siguiente cosa que quiero hacer, realmente estoy disfrutando esto del podcasting Okay. y de hablar con la gente, am, pero realmente creo que el siguiente año lo quiero hacer como en un nivel diferente. Y para mí esto de los negocios, de saber manejar todo lo de negocios, siento que tengo algo de debilidad en ese ámbito, ¿no? Entonces, quiero realmente vencer el miedo de quedarme en un nivel como playing small Okay. y, y expandir esto del podcast que estoy haciendo, también de la forma en que me estoy expresando. Quiero ser más auténtica, realmente hablar de mi corazón, sin preocuparme tanto de lo que la gente va a decir, de lo que van a pensar. Entonces, para mí el año que viene tiene que ver con esas dos cosas. O sea, que tu podcast llevarlo a un nivel que sea como un negocio, más que Como un, como un sí, negocio. como No, un es que, negocio. déjame decirte, yo he conocido, esto de podcast que yo empecé a hacer ahora, como dices tú, es fascinante porque conoces el lado humano de las personas. A mí me ha tocado entrevistar personas, así como te estoy entrevistando ahorita. Fíjate, yo estuve en tu programa y ahora tú estás en el mío. Y me he encontrado con historias fascinantes de que por qué la gente hace lo que hace. Porque tú a veces conoces a la persona que la ves en los medios y ves que la persona hace un programa. Yo tengo amigos que tienen programas de televisión y eso, pero yo nunca me imaginé por qué empezaron a hacer lo que están haciendo. Y cuando los entrevisté, que me contaron su historia, tú te quedas así como, wow, ¿no? O sea, porque son historias realmente de que gente, así como tú, que por ejemplo, que lo hiciste por vencer un miedo y ahorita lo estás disfrutando. Te hago la pregunta porque casualmente también entre estas cosas que he ido conociendo gente, hay un muchacho que él vive en, ay, ¿cómo se llama este país? Malasia. Él vive hoy día en Malasia. Y él tiene un podcast, pero él le enseña a la gente cómo hacer que tu podcast sea un negocio. Y Ujú. él da clases de eso, porque él ha hecho de su podcast un negocio. Él ha logrado transformar eso como un negocio y él vive ahorita de eso, vive de eso. Y él enseña y es interesante porque muchas veces uno lo agarra como
quizás como una diversión, como lo que sea, pero al final va evolucionando. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me evolucionó que ahora voy a empezar a hacer el programa este de televisión, ¿no? Y fue a través del podcast. Fue a través del podcast, porque yo tuve una persona que conocí en el podcast, lo entrevisté, después él me entrevistó y un día me dijo, oye, ¿sabes qué? Porque el canal es multimedia, o sea, es de inglés, español, y me dijo, oye, están buscando una persona que hable español y tú pudieras ser un excelente candidato. Y me entrevisté y terminé siendo host del programa. Eso. Y Sí, es una... ¿sabes qué? También para mí tiene algo que ver con tener conversaciones con las personas para, para no odiarnos, para no estar tan divididos en el mundo, porque siento que, pues, ¿cómo es ese dicho? Hablando se entiende la gente o... Sí, muy cierto. Ese dicho es totalmente sabio. Hablando ¿Verdad? se entiende la gente, sí. Sí, en vez de, pues ahorita lo que estamos viendo con violencia y... Bueno, lo que pasó con este muchacho es muy lamentable. Yo no quiero entrar aquí en cuestiones políticas, pero lo cierto es que él decía que él hacía lo que él hacía porque el día que la gente dejan de hablar es cuando entra la violencia y ve lo que le pasó. O sea, Exacto. es muy lamentable porque es que la gente tiene, como dices tú, hablando se entiende la gente y la única manera que el mundo puede cambiar es a través del diálogo. No hay Sí, otra. No sí, hay otra. y conociéndonos, o sea, realmente viéndonos el uno al otro como seres humanos, como am, teniendo esa compasión y de entender por lo menos la historia de uno, como dices, porque muchas veces estamos pensando cosas que no son, estamos suponiendo algo que no es, en vez de realmente sentarnos el uno con el otro y hacer la pregunta. O sea, vamos a platicar, vamos a hablar de esto, ¿no? Y para mí siento mucho que parte de como mi propósito en la vida, porque son regalos de Dios, ¿no? Que nos dan dones o lo que sea. Para mí lo que me viene muy natural es querer animarle a la gente, a decirles, I see you, ¿no? You are worthy. Que, o sea, palabras que nuestras almas suelen oír y saber y entender. Y hay mucha gente que habla del odio y de que tú no eres suficiente y que esto y que el otro. Yo quiero ser una voz que dice que tú vales la pena, que, que eres amor y vienes del amor y cosas así, ¿no? Que pueden animar a la gente a vivir su mejor vida. Y tú sabes, estás hablando de algo que para mí es importante, que es la empatía, que es el entender al otro, más allá de que si estés o no de acuerdo con él, porque es que mucha gente a veces confunde la empatía, que cree que la empatía es, ay no, pero es que, ¿por qué tengo que estar yo? No, la empatía lo que hace es que tú entiendas al otro, así no estés de acuerdo con él, pero lo entiendes, por lo menos entiendes cuál es su punto de vista, lo entiendes y lo aceptas, porque esa es otra de las cuestiones que, oye, somos distintos. Sí. Somos distintos, tenemos derecho a pensar distinto y eso está bien. O sea, tú Sí. no tienes por qué, porque cada quien tiene su manera de ser. Yo aprendí mucho porque en mi trabajo, cuando yo estaba activo en la industria petrolera, a mí me tocó trabajar con muchas culturas de diferentes tipos. Y una de las cosas que yo siempre, yo lo digo siempre, es que lo único que conecta a los seres humanos es siendo seres humanos. O sea, cuando tú hablas desde la posición como ser humano, es cuando la gente se conecta, no importa religión, no importa raza, no importa color, no importa idioma. Eso es lo que realmente conecta a la gente. Cuando tú hablas con las personas desde el punto de vista de seres humanos. O sea, Sí. hablemos un poquitico porque hablaste de tu podcast, pero no comentaste cuándo empieza, cómo empieza, por qué le pones ese nombre. Ya sabemos un poco por de dónde viene el nombre, pero háblate un poquito del podcast. Sí, es que di esa charla del TEDx el año pasado y después de hacerlo dije, ¿sabes qué?
yo quiero saber del punto de vista de otros, de sus historias, de cómo ellos han enfrentado los miedos en su vida, porque sé que el miedo es tan universal. Y dije, pues, si yo fui muy encarcelada y muy miedosa, entonces me imagino que hay otras personas que también así se sienten o se sentían. Entonces quiero hablar con los demás, a ver qué han hecho ellos en sus vidas para lidiar con el miedo, para enfrentarlo, para hacer las cosas que, como salir de su zona de confort y todo eso. Y lo empecé en enero y he puesto un episodio cada semana y me ha encantado. O sea, cada vez que me siento para hablar con alguien, me llena de felicidad y me gusta tener esa curiosidad, ¿no? De hacerle las preguntas, ¿no? Pero ¿cómo fue? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y qué hiciste? Y todo eso. Y así aprendemos todos. Claro, claro, eso es así. Tú sabes que tú has hablado varias veces, o has usado una palabra que para mí, bueno, es encarcelado, porque yo lo sufrí físicamente. Y yo siempre digo que las personas no tienen por qué ser un preso físico, tú puedes ser un preso emocional. Y parece mentira, a veces cuando tú eres un preso emocional es inclusive peor que ser un preso físico. Y te lo comento porque hablando con mi esposa, en estos días, no sé por qué salió el tema, nosotros ahorita no hablamos mucho del tema, pero bueno, a veces de vez en cuando conversamos. Y ella me decía, oye, cuando tú tuviste tu situación de secuestro, yo sé que tú estabas sufriendo, pero nosotros estábamos sufriendo aún más porque no sabíamos cómo tú estabas. Entonces no, ese sufrimiento emocional es a veces muy doloroso. Y eso es lo que lamentablemente vive mucha gente cuando no saben cómo manejar sus miedos. Tú sabes que el antagonismo, o sea, la palabra antagónica del miedo es la fe. Porque lo que mueve a que tú venzas los miedos es tener fe. Cuando tú tienes fe, ese es el antagónico del miedo. El fear es la faith. Ahora, hoy día que tú has ido venciendo esos miedos, tú sientes que tu fe en ti misma y tu fe ha crecido. ¿Has sentido eso? Ay, sí, muchísimo. Antes me veía, yo digo, como un ratón que se estaba inundando, que se estaba como que, no, inundando no, que se estaba ahogando, mejor dicho. Bueno, pero inundando también se ahoga. Se ahoga, se inunda el ratoncito ahí, ¿no? Pero así me veía como ser humano, como sin valor, fea, horrible, que sí, sin valor, que quién me podía y quién me quería querer. Así, así me veía. Y conforme fui enfrentando mis miedos y haciendo cosas que realmente eran dificilísimos de hacer, pero los hacía de todas maneras, fui creciendo cada año más y más, fui como desarrollando un respeto hacia mí misma, como wow. Juanita es mi nombre en México, así me pusieron, ¿no? Sí, Juanita, sí. Yo sé cuánto miedo tenías y mira, fuiste, lo hiciste y lo hiciste temblando y lo hiciste llorando y lo hiciste pateando, pero lo hiciste, ¿no? Y cada vez que ocurrió eso, como que me fui fortaleciendo un poco más y con una creencia de que yo sí podía hacer ciertas cosas que antes pensaba que era imposible hacer. Y debajo de todo eso, yo sé que hay algo divino que me apoya y claro, que me ayuda.
y que me ama. Y ese fue cómo fui transformándome poco a poco cada año a una persona que realmente se siente liberada. O sea, liberada ya. Y tengo que seguir siendo intencional acerca de vencer los miedos, de no quedarme atrapada, porque sí es más cómodo. Es más cómodo, ¿no? Como que, ok, ya hice muchos miedos, como que ya, por favor, ya no quiero sentir esa sensación, pero ya he aprendido a nombrarlo de una forma diferente, que ya no es miedo, ya es emoción, es como, sí, como algo que importa, que tiene meaning, que tiene un propósito. Correcto, eso es lo que te iba a decir, el propósito. Y tú sabes que tú, una vez que tú empiezas a sentir eso que tú dices, estás ganando confidence, estás ganando confianza. Porque eso, Sí. eso es lo que hace cuando tú vas venciendo miedo, vas ganando confianza, pero al mismo tiempo tú acabas de decir algo muy cierto, porque sabes que no solamente tiene propósito, sino que viene de una conexión que está por encima de ti, que es la conexión divina, que ahí es donde realmente uno, mira, la única manera real que uno puede decir que no solamente que sí se puede, sino que puede hacer cosas inclusive hasta que parecen imposibles, es con la conexión con Dios. O sea, eso es lo que realmente te da esa. Y ahí es donde ocurren los milagros, por cierto. Cuando Sí. esos milagros que tú ves que ocurren por eso, porque cuando ya la persona llega a un punto que realmente tiene tanta fe, tanta fe en vencer no solamente tu miedo, sino que aquella cosa que tú en tu corazón sabes que tú quieres hacer y lo deseas tanto, de tal manera, se los pides tanto, que es cuando ocurren los milagros. Ahí es cuando la gente se cura, ahí es cuando vencen cosas que te parecen imposibles. Y yo hoy día, de verdad que yo soy muy apasionado de eso porque siento que si la gente supiera lo poderoso que es eso, que es que tú este, pidas intencionalmente, dijiste esa palabra, me gustó mucho, porque hacerlo intencionalmente. Y Sí, por cierto, ajá, antes que se me vaya la idea, mi sí. hermana se llama Juanita, para que lo No sepa. es cierto. Sí, se llama Juanita, sí, sí. O Wow, sea pues que, o sea, oh, ustedes tienen una conexión ahí rara ahí que no la entiendo. Pero ahorita que estabas hablando y yo no había quedado en cuenta que Janice es Juanita y ella se llama Juani. Ella se llama Juani, pero nosotros toda la vida le hemos dicho Juanita. O sea que hasta en eso oh, tienen hasta el mismo nombre, imagínate. pues ahora la tengo que conocer a fuerza. Ok, mira, una pregunta. Ahorita que estamos hablando del poker y vencer los miedos y todas estas cosas, ¿cuál ha sido el miedo más brutal que tú has vencido? Y en tu podcast, ¿cuáles han sido esas cosas que te han impactado? Porque a veces uno entrevista a alguien y hay una que es la que, wow, que es la que más te impacta. Cuéntame cuál ha sido la que tú has sentido que es como que, wow, y cuál ha sido aquel miedo que tú crees que ha sido el más difícil, pero que te sientes como que, wow, lo logré. Pues en el podcast, y te voy a decir sinceramente, y no es solamente porque estoy aquí en tu podcast, pero fue tu entrevista, porque me quedé, es una historia tan impactante y como una de esas cosas que escuchas y apenas lo crees porque nunca te ha pasado, porque es algo muy um, impresionante, así impactante. Es la mejor forma que lo puedo describir, pero cuando hablaste de los 5 años y del año que estuviste solo en el solitary confinement y todo lo que pasaste en ese tiempo de tu vida, me impresionó, me impactó. Pero lo que me impresionó más que nada fue la forma en que piensas ahora, la forma en que has
transformado ese tiempo difícil de tu vida en algo que tiene propósito, que es lleno de amor, que es lleno de del perdón, que tú has perdonado y que tienes... Eso es muy importante, yo creo, para la gente, de saber que uno sí puede perdonar, que uno sí puede vivir su vida lleno de amor y propósito después de una cosa horrible que le pasa en la vida de uno. Así que para mí tu episodio fue el más impactante. Y luego para mí, yo diría que eso de fisioculturismo fue muy difícil, porque yo crecí, mi mamá es muy modesta. Modesta, sí. ¿Se dice Modesta. modesta? Sí, modesta, sí, sí. O sea que no muestras tu cuerpo, que te quedas muy tapada, todo eso, ¿no? Moderada, sería ¿Es moderada? Moderada, Ok, sí. sí, no sabía cómo decir modest, es moderada. Sí, es moderada. Ok. Sí, porque modesta es como humble, una persona así sencilla. Sí, es más de que no enseñas tu cuerpo, Okay. ¿no? Lo cual estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero fue algo muy cultural y yo tenía mucha inseguridad de mi cuerpo y no, como que siempre me quería tapar hasta en la playa, no quería ponerme traje de baño, o sea, muy así, de un miedo de que me vean, entonces para mí, pararme en tacones y en un bikini, así delante de todo mundo, no, un miedo que no te imaginas así. Y la segunda cosa fue cuando hice ¿Y tu mamá estuvo ahí cuando te paraste? ¿Tu No, mamá no la estuvo? invité. Ella se quedó en casa, ni la invité. Dije, no, no necesito que me juzguen, ¿no? En ese momento. Porque como dije, yo sabía cuál era mi intención y la razón por la cual yo lo estaba haciendo. Y por eso Claro. lo tuve que hacer. Pero, y yo entiendo que ella tiene sus creencias y sus pensamientos y eso está bien. Tampoco yo la tengo que juzgar a ella por Claro. tener su punto de vista. La segunda fue cuando hice el stand-up comedy, que tienes que ser, ¿cómo es? Hacer comedia, no sé cómo se dice stand-up. Sí, hacer comedia. Sí, comedia, Sí. sí. Y porque ahí sí tú sabes si la gente está reaccionando o no, porque se están riendo o no se están riendo para nada. ¿Y cómo eso fue la como que reacción? ¿Cómo fue la reacción de la gente? ¿Se reían? un poco en ciertos momentos, ¿no? O sea, no es mi carrera profesional, no lo sé hacer muy bien que digamos, pero sí tengo unos como pedacitos de material que sí son medios chistosos y que también puedo usar como en un keynote, si estoy dando una plática más seria, los puedo meter, ¿no? Para tener un poco de ja, 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 que alguien se ría en medio de algo más serio. Es que te digo, el tener humor es una virtud, ¿sabes? Sí, El humor es algo bien serio. No todo el mundo tiene esa capacidad de, de, de hacer que la gente se ría y sobre todo, como tú acabas de decir, en algo serio, que tú de repente sueltes algo, que la gente se ría, eso baja la tensión. ¿Qué recomendación, tú que has estado manejando el tema del miedo en ti, qué recomendación tú le darías a cualquier persona que está viendo esto? ¿Cuál serían las cosas que tú le recomendarías para que ellos venzan sus miedos? ¿Y qué son los hábitos que tú manejas diariamente para poder vencer tus propios miedos? O sea, ya sabemos que tú haces una lista anual, pero diariamente hay algo que tú haces que te ayuda
y qué recomendación le darías a esa persona? Pues lo que me ayudó mucho al principio, cuando estaba destrozada de perder mi matrimonio y mi vida como yo pensé que iba a ser, yo fui y dije, ¿sabes qué? Siento tanto dolor emocional y no sé de dónde viene. O sea, era como un algo enredado que tenía que pedazo por pedacito desenredar. Y entonces empecé a ir a sesiones de terapia. Y yo dije, voy a ir a muchas sesiones diferentes, o sea, que tienen diferentes estilos. Um, Attachment therapy, EMDR, hypnotherapy, hipnoterapia, talk therapy, lo regular, luego neurofeedback, donde te ponen unas cosas en tu cabecita y según esto estás ahí, nada está pasando, pero algo está pasando. Lo hice todo, lo hice todo. Aparte de eso, empezar a vencer los miedos, entonces tomando acción, porque una cosa es saber algo y otra cosa es la sabiduría que tiene que ver con aplicar lo que uno sabe. Entonces, podemos saber todas las cosas del mundo, pero si no lo hacemos, si no salimos y hacemos la acción que tenemos que tomar, pues realmente nada cambia, porque son palabras o son ideas, pero no son acciones. Entonces, para mí es empezar a realmente ir profundo dentro de tu niñez, las cosas que han pasado, eventos traumáticos, y no nada más como brush them off, decir que no importan, sweep it under the carpet, o sea, no, realmente, como un ejemplo, yo de niña tenía como 5 años. Mis papás y mi hermano se tomaron un viaje a Alaska por como 3 semanas y me dejaron con mi abuelita, pero ella tenía muchos foster kids, así que eran como 7 niños en la casa con una abuelita y yo y así. Y pues me abandonaron. Bueno, como adultos nosotros lo podemos pensar y decir, ay, pues son 3 semanas, que what's the big deal? O sea, se fueron de vacaciones, tú estuviste con tu abuelita, ok. No, pero yo me acuerdo, y no tengo buena memoria, pero me acuerdo, estaba llorando en el cuarto de mi abuelita, escribiéndoles una carta de por qué me abandonaron, qué hice yo que fue tan malo que toda mi familia me dejó aquí con mi abuelita, que muy linda, pero no tenía tiempo para mí, o sea, para consentirme, para nada. Entonces, cositas así que pasan cuando somos niños, que nosotros pensamos que no es gran cosa, pero de niños no sabemos eso. O sea, nos impacta y nos impacta, y entonces cositas así que quizás piensas que, oh, no big deal, pues hay que otra vez reevaluar, y nada más sabiendo ciertas cosas podemos mostrar amor al niño o niña herida que todavía sigue dentro de nosotros. Eso es tan correcto. O sea que yo tengo mi terapista también. Yo desde que regresé con el tema este de empezar a tener ciertos eventos de PTSD, que bueno, no me da pena decirlo porque era lo lógico después de tantos años. Entonces yo empecé con mi terapista, que hoy día somos amigos. Por cierto, esta mañana estuve con ella. Esta mañana tuve a Daisy. Y ella dos cosas que ella me ha hecho mucho énfasis es que, porque ella es terapista de trauma recovery, y ella me dice de que el niño entre los 5 y 12 años es donde se forma la personalidad, y los eventos que ocurren en ese periodo de 5 a 12 años son los que quizás te van a marcar por el resto de tu vida, positiva o negativamente.
Sí. Ella inclusive me mencionaba, y por cierto, me acordé ahorita que lo dijiste. Ella dice, mira, José, tú tienes que mirar cuando un niño está en esa edad, a qué juega. Porque lo que él está jugando, eso es lo que él quiere ser en el futuro. O sea, cuando un niño está jugando a policía, es porque quiere ser policía. O sea, eso no es que es un juego, ese es su propósito. Y muchas veces los padres le matan eso a los niños y no dejan que desarrollen lo que ellos quieren ser. Entonces, y eso también causa trauma, porque no desarrollaste lo que tú quisiste ser. O tuviste un evento, como dijiste tú, que a lo mejor tú piensas que es tontería, pero tienes un niño herido adentro. Entonces, la Sí. gente debería estar más consciente de eso. Lamentablemente no. Y sobre todo en la comunidad hispana es un grave problema que la gente no habla de estas cosas. Por ejemplo, el hombre hispano, decir que tiene terapista, yo soy un macho. Y la mujer no, porque la mujer no puede hablar. Y si dices que tienes una terapista, te ven como si fueras un loco. Entonces, es algo que hasta cultural en los hispanos. Realmente es un problema, es un problema. Janice, ¿cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo te ubican si la gente te está escuchando y oye, yo quiero hablar con ella? ¿Cómo te ubican? Tengo un sitio web con mi nombre, es janiceburt.com. También estoy poniendo videos en YouTube en @JaniceBurt. En Instagram soy Spanish Janice, porque de cierto es mi nombre, o sea, es un LLC. Spanish Janice, sí es un negocio, ¿eh? Ok. Ok. Y sí, ahí me pueden encontrar en muchas partes. Y tú además has escrito libros en plural. O sea, tienes más de un libro. ¿Cuántos Sí, libros tienes escritos? tengo 3. Wow, pero es que estas mujeres, no, chicas. Yo pensaba que yo era polifacética. Esta mujer me ganó. Pero, ¿sabes, José? Eso también fue un miedo, porque el primer libro que escribí realmente era para propósitos de sanación, para que yo sane de las traumas, ¿no? De las cosas, porque muchas veces lo que tenemos como secreto es como veneno Sí, y hay que hablarlo con, aunque sea una persona más. Para mí, cuando dije que voy a enfrentarme a los miedos y vencerlos, yo dije, lo tengo que hacer a grande escala, porque los miedos como que ya me chocaba sentirme así. Así que me fui del otro lado de que voy a hacer esto, y si lo voy a hacer en grande y poner pues mis traumas y todo en un libro. Y realmente fue el comienzo de mi sanación, de ¿cómo se llama el poder libro? perdonar. ¿Cómo se llama el libro? Ese se llama Bits and Pieces of a Broken Heart. Wow, no, no, wow, wow. Está en Amazon. Sí, Ok, ok. sí. Pero como dije, todas esas cosas más para mi sanación no era algo que quise que la gente comprara. Era más de mi forma de decir, yo ya no voy a guardar los secretos de nadie para que me envenenen. Yo voy a, ahorita de este momento en adelante, tomar responsabilidad por mi vida. Oye, qué bien. ¿Y los otros dos libros de qué tratan? Los otros, el de en medio es como un sequel más o menos de la primera, y la otra es de How to Kick the People Pleasing Habit, o sea, de no complacer a la gente para recibir validación de um, que eres un ser humano que vale algo, que, que la gente puede amar, que tú te puedes amar. Y tenemos que empezar a aprender a amarnos a nosotros mismos, y luego podemos amar a los demás, porque Claro, realmente claro. si estás vacío, No no puedes tienes amar. para qué darle a alguien más. Claro. Y tú sabes que eso es tan cierto, Janice. O
sobre todo en la gente joven hoy día, que hay ese deseo de ser validado y sobre todo por el tema de las redes sociales, que quiere ser validado y entonces el día que no eres validado, inclusive el tema del suicidio en juvenil, por eso es terrible, terrible. Entonces, Sí, qué bien que tú estés hablando de eso. La gente debe hablar más de eso, de que no, que tienes que pensar que tú tienes tu propia luz. Tú no tienes sí. que tener ningún más nadie. Tú eres luz. Wow, se nos está terminando el tiempo. Si tú quisieras dejarle alguna última reflexión a la audiencia, ¿qué le dirías? Mm, nada más les quiero decir que sé que la vida sí es muy difícil. Creo que a veces tratamos de, bueno, yo siempre quiero ser muy feliz y muy positiva y todo eso, y lo soy. Y también la vida es muy difícil, que viene con pérdidas, pérdidas de libertad, pérdidas de matrimonio, de salud, de, de dónde vivir. Um, y, y quiero que sepan que que tú vales, que tienes un propósito aquí en la vida, uh, y que la única forma que vas a no tener éxito es si nada más te quedas como if you give up, si dices ya no quiero seguir adelante, porque siempre hay un día nuevo. Y si hay gente que te puede ayudar, hay gente que tienen amor en su corazón, que pueden dar y que la vida sí vale la pena. Entonces de seguir adelante, um, y sanar esas heridas profundas para realmente vivir la mejor vida, la vida con más propósito, con más amor, con más paz que puedes vivir. Sé que tú nombraste varias cosas que, wow, que cada vez que estabas hablando me vienen todas a la mente porque el nunca darse por vencido, yo tengo esta band que yo la tengo desde que estuve allá detenido, que me la llevó mi esposa. Esta es una nueva realmente, que la otra estaba muy viejita, ella me la repuso, pero dice Never Give Up, ¿no? O sea, Oh, porque eso para mí creo que es lo básico de cualquier cosa, nunca darse por vencido. O sea, sí, no importa lo que pase, nunca darte por vencido. Pero yo creo, Yanis, y tú lo dijiste muy bien, vencer el miedo te da fe, y cuando tienes fe y tienes un propósito, eso es lo que hace que nunca te des por vencido. O sea, todo está sí, como correlacionado. Oye, Yanis, esto exactamente. estuvo bellísima esta entrevista, de verdad me encantó mucho tenerte acá. Yo espero que las audiencias la disfruten. Yo voy a ponerla en español, pero voy a ponerle el translation para que la gente que no habla español la puedan escuchar. Las personas que están escuchando esta entrevista, Janice, síguenla. Yo voy a poner también las redes de ella. Y ¿cuál es el próximo reto? ¿Paracaidismo? ¿O montarte en una nave espacial? ¿Cuál es el próximo ¿Sabes reto? qué? Me encantaría. Si tú lo haces, yo lo hago. Vamos. No, yo creo que hasta ya no llega. Bueno, mira, llegamos al final, esto estuvo buenísimo. Señores, la próxima semana tenemos otro, voy a tener una entrevistada que te voy a mandar el link cuando salga. Ella es una neurocientífica que estudia el cerebro, se llama Terry Greda, ella es mexicana. También la hizo en español conmigo y es increíble las cosas que ella habló ahí ella habla de la fe, del free will, una cantidad de cosas que parecen como medio esotéricas, cosas que hoy día la ciencia ha reconfirmado a través de estudios que han hecho en el cerebro. Bien interesante la entrevista. Qué Sí, bueno. Lo voy a sí, sí. escuchar. Sí, sí, va a estar muy chévere. Bueno, señores, llegamos al final. Gracias por haber estado acá. Gracias, Yanis, por haber estado aquí. Gracias. Déjame, dale acá. Terminamos. Déjame. Uy, ¿cómo cierra esto? Siempre se me olvida dónde tengo el record. Terminamos. Ok, ahora vamos acá. Bueno, muchas gracias.
Ay, gracias. Qué chistoso, ¿sabes? Cuando hablo de estas cosas, porque no surgen mucho estas palabras, como cuando estoy haciendo traducciones y cosas así, de repente digo, hijo, ¿y cómo se dice eso en español? ¿Y cómo se dice? No, pero lo Como hiciste perfecto, wow, increíble, súper, súper, súper. Ya que estuvo chévere, me gustó mucho. Gracias por haber ay, estado. me encantó. Muchas gracias por hablar conmigo en español también, porque realmente es algo que me estoy dando cuenta que hablando de estas cosas necesito mucho más práctica, ¿eh? Mira, y si te interesa como te dije, el programa que voy a empezar a hacer, el programa se llama Líderes Inquebrantables y van a hacer entrevistar personas hispanas que tienen una historia de liderazgo en sus vidas. Y yo creo que tú serías una excelente guest. Yo te puedo poner en contacto con el equipo de producción y bueno, Y nada a más ver. diles que mitad de mi corazón es chilanga, Sí, mexicana. el director del canal, él se llama Juan Guevara Ramos. Él es mexicano, pero rajado, rajado. A mí me da risa cada vez que hablo con él, porque él todo es, no, pues, habla súper, pues, es mexicano, pero a veces me cuesta entenderlo porque habla demasiado rápido y así como que, Ajá, qué chistoso. Sí, pero sí, como yo crecí ahí, como que eso sí lo eso sí capto lo muy entiende. bien. Bueno, ok, bye bye, Gracias, José. Bye. chao.